Continuamos con estas videoclases acerca de las interpretaciones científicas de la realidad social y con el materialismo histórico de Carlos Marx. Veíamos anteriormente lo que fue lo que es la comunidad primitiva, la época antigua con el esclavismo, y ahora pasamos a otra etapa de la historia que analiza Carlos Marx, que es la Edad Media. En la Edad Media va a surgir un modelo económico que va a ser conocido como el feudalismo. La Edad Media tiene como temporalidad, o es decir, abarcó desde la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo V, hasta el descubrimiento de América, que va a ser en 1492, es decir, en el siglo XV. Aproximadamente la Edad Media tiene una duración de 1000 años. Y la Edad Media y el feudalismo tienen como características lo siguiente. Como pueden ver, aquí hay una pirámide social que nos divide cómo es que estaba clasificada la sociedad en la Edad Media. Y cuando hablamos de Edad Media, aquí sí quisiera puntualizar que estamos refiriéndonos específicamente en el continente europeo. ¿Sale? No aplica para otras regiones como el continente americano o el continente asiático o el africano. Estamos basándonos en modelos meramente europeos, ¿sí? Que es parte de la cultura occidental que estamos estudiando y en el cual se basa Carlos Marx. Y en esta pirámide podemos ver que en la base se encuentran las clases no privilegiadas y en la cima de la pirámide están las clases privilegiadas. En las no privilegiadas tenemos a los campesinos, y a los burgueses. Los campesinos pues eran aquellas personas que se dedicaban al trabajo del campo, a trabajar las tierras que no eran de su propiedad. Tenemos que tomar en cuenta que la propiedad de las tierras eran del rey, eran de la corona, ¿sí? Que es el que estaba en la cima de la pirámide social. Todas las personas que vivían en esas tierras sabían que tenían que trabajarlas y de lo que ellos producían tenían que dar la mayor parte de su producción a los llamados señores feudales. Un señor feudal era una persona, un hombre perteneciente a la nobleza que tenía bajo su responsabilidad, bajo su administración, un territorio determinado, una extensión territorial determinada, llamada feudo. Por eso se llama feudalismo, ¿vale? Entonces, eso es otro concepto que también tienen que tener muy presente. Un feudo es una extensión delimitada de tierra, ¿sale? Que en este caso estaba a cargo de un señor feudal, que era un noble, que tenía a su cargo no solamente este territorio, sino también la gente que vivía en él. Esta gente, estos campesinos, tenían que, como una especie de tributo, como un impuesto, tenían que pagarle una gran cantidad de su producción, que de eso vivía el señor feudal, y este señor feudal a la vez tenía que pagar al rey un impuesto. Así es como funcionaba este sistema feudal. ¿Qué es lo que obtenían a cambio los campesinos? Pues la protección del señor feudal. Este señor feudal tenía un pequeño ejército, algunas tropas bajo su mando, que él utilizaba para poder proteger a los campesinos de algunos bandidos, de algunos, pues, digamos, extranjeros, ¿sí? Salvajes, algunas bandas que existían en las afueras de las poblaciones
Y con estas tropas, pues el señor feudal les ofrecía protección a los campesinos, ¿vale? Y a la vez también eran parte del ejército del rey. Así es como funcionaba este sistema feudal. Entre los grupos privilegiados, pues también estaban los nobles, que se dividen entre los duques, marqueses, condes y caballeros, por un lado. También estaban los privilegiados del clero, es decir, de los religiosos, entre los cuales estaban los obispos, los abades y algunos frailes que en este caso pues no todos eran privilegiados. Ellos tenían votos de pobreza y no tenían permitido tener propiedades o hacer uso de lujos o de riqueza, cuando hablamos de los frailes y de las monjas. Pero sí los obispos, los abades, los arzobispos y el mismo papa eran parte de las clases privilegiadas del clero. Y bueno, pues el rey, junto con la realeza es todos los miembros de la familia del rey, pues eran los que ubicaban la parte más alta de esta pirámide social. Y bueno, también omitía comentarles sobre los burgueses, que durante la Edad Media pues eran los pequeños comerciantes, dueños de algunos talleres textiles, de algunos producían algunas artesanías, y estos eran los burgueses, que más adelante vamos a ver que son los que suben en el estrato social. Para la Edad Media ellos eran parte de las clases no privilegiadas. Ellos pues generaban su riqueza debido a que comerciaban, producían algunos artefactos, algunos bienes, y los vendían en diferentes lugares. Ellos conocían mucho del mundo porque viajaban constantemente. Se va a dar un cambio del modo de producción esclavista, que era una mano de obra obligada, que los esclavos eran una propiedad, no eran personas como tal, a un modo de vida feudal. Las personas tenían un poco más de libertad, pero no del todo, porque a final de cuentas tenían que pagar impuestos para poder vivir en el territorio del rey. Aquí también Carlos Marx identifica las clases dominantes y las clases dominadas, y para la clase dominante pues ubica a la realeza y a la nobleza, y por otro lado la clase dominada estaba integrado por los siervos y por los vasallos. Damos paso entonces a la última etapa de la historia que revisa Carlos Marx, que es la Edad Moderna, donde va a surgir un modelo de producción, un modelo económico que es el capitalismo. La temporalidad a la cual pertenece la Edad Moderna va desde la Ilustración, que es el siglo XVII, hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Se va a dar un cambio del modo de producción artesanal característico del feudalismo a la producción en masa, muy característica del capitalismo, que va a darse justamente después de la Revolución Industrial. Aquí Carlos Marx también identifica que la clase dominante va a ser la burguesía, ¿sí? Los burgueses, que vimos que no era una clase privilegiada durante la Edad Media, pero que después de la Revolución Industrial, los burgueses, la burguesía, eran los dueños de los medios de producción, es decir, dueños de maquinarias, dueños de los edificios donde se podía producir diferentes bienes, que les generaban mucha riqueza. Y aquí yo pongo el siguiente ejemplo para que entendamos cómo es que el modo de producción artesanal va a ser muy diferente al modo de producción en masa. En la Edad Media, en un taller artesanal, se podía producir quizá en una semana entre 10 y 20 suéteres, ¿no? o abrigos. Entre 10 y 20 abrigos que producen 10 personas, ¿sí? En un taller.
Con el modo de producción en masa, en una fábrica se podían producir de 1000 a 2000 abrigos a la semana con una o dos personas. ¿Sale? Quiere decir que el burgués, el dueño de esta fábrica, el dueño de esta maquinaria, no tenía que pagar a 10 personas, sino que solamente a una o dos. Tenía que invertir en la maquinaria, eso sí. Y podía vender no 20 abrigos, sino 2000 abrigos. Y ya no tenía que vender solamente en la localidad en la cual estaba su fábrica, sino que ahora con la revolución industrial existían medios de transporte que podían llevar más productos a mayores distancias, por lo cual también podían vender con precios más elevados. Esto pues le daba mayores ganancias al dueño de la fábrica, a los burgueses. Le permitía acumular riqueza, que ese es el capitalismo, acumular capital, y por eso es que se hacían más ricos. Y entonces esta va a ser la clase dominante, característica de la edad moderna. Por otro lado, va a estar la clase dominada, que va a ser el llamado proletariado. ¿Quiénes componían el proletariado? Pues en el campo, en los ambientes rurales, el proletariado eran los campesinos, y en los entornos urbanos o en las ciudades eran los obreros trabajadores de las fábricas. Y bien, ahí es donde Carlos Marx nos dice que a lo largo de la historia siempre ha habido una clase que es dominante y otra clase que es dominada. En el esclavismo eran los esclavos y los amos. En la Edad Media eran la nobleza, la realeza, y los vasallos o los siervos. Y en la Edad Moderna estaba la burguesía y por otro lado el proletariado. La clase dominada busca tener una resistencia, busca ganar mayores derechos que le permitan tener una calidad de vida mejor. Esa es la lucha de clases, pero obviamente la clase dominante también busca los mecanismos para que las situaciones, las realidades no cambien y ellos sigan siendo los que gocen de esos privilegios. Los invito a ver el siguiente video clase con donde vamos a abordar lo que es el estructural funcionalismo, que es otra teoría, otra interpretación científica con un nuevo pensador, un nuevo representante y otra visión diferente a la que nos da Marx con el materialismo histórico. Entonces, estén pendientes a la siguiente videoclase.